Muy buenas a todos, nos volvemos a encontrar. Somos de Estrella 8 Puntas y estamos ahora en el segundo podcast con un compañero de estudio que se llama Martín y con otra compañera de estudio, Sara, Francisco y Bruno. Vamos a presentar una pregunta que dispuso Martín para estudiar cuando escuchó el podcast anterior y surgió este tema a tratar que está muy interesante, y te voy a pedir, Martín, que digas la pregunta. Bueno, hola, buenas. En realidad la pregunta era cómo colaborar, dentro de lo que se había hablado para trasladar, la felicidad o la paz que se pueda buscar en uno mismo, cómo trasladarlo a contextos sociales desfavorables, ¿no? A donde la gente vive permanentemente y se levanten situaciones de violencia, agresiones y todo. Y era cómo trasladar ese estado de que uno pueda lograr la paz y la felicidad dentro de esos contextos. Esa era mi pregunta. Bueno, estuvimos viendo algunas posiciones de seres que lograron desde un contexto social desfavorable llegar a ese punto de alegría interna, como estudiamos e investigamos la vida de Martin Luther King, que era de raza negra de Estados Unidos en un momento muy complicado en el que el blanco controlaba a las personas de esa característica, y él vio la desigualdad y vio que no la iba a arreglar con violencia. Se inspiró en Gandhi también, vio esa situación y se dio cuenta de que la única forma de arreglar eso era ir por el lado de la armonía. Entonces también estuvimos investigando sobre Buda, que era una situación antagónica, se podría decir, porque él sale de una posición social en que él era un príncipe, tenía todo lo material que pudiera desear, y sin embargo se dio cuenta también de la misma desigualdad que pudo ver Martin Luther King, y también llegó a la misma conclusión de que la solución era la armonía y la igualdad de condiciones para todos los seres. Así que bueno, vamos a investigar esto y también la visión que tenemos para compartir. Tenemos esta situación que compartía Bruno de Buda y Martin Luther King, que sí son dos seres de realidades totalmente opuestas en cuanto a lo social, ¿no? Uno surgió desde la pobreza y el otro desde la máxima riqueza, y los dos dieron su vida, dedicaron su vida en pos de la verdad, en pos de lo correcto, y eso marca un claro ejemplo y un buen ejemplo a seguir en cuanto a lo que hay que hacer con la propia vida, ¿no? Con la vida. Buenas, permiso, mi nombre es Sara, participo también del estudio que realizan mis compañeros acá presentes. Vamos a la formación y bueno, volviendo al tema que se estaba hablando de estos dos seres que presentaron un mismo ideal de resolución para la vida, podemos sacar la conclusión que el contexto social del cual uno proviene no es motivo de corte de posibilidad de llegar a un entendimiento superior al que se viene teniendo en el día a día. Entonces podemos ver claramente que alguien que viene de una situación de violencia, de pobreza o de maltrato también tiene la capacidad para poder comprender que esa no es la solución para poder tener un progreso real en la vida, y bueno, que todos tenemos la capacidad para poder estudiar estos temas y verlos desde distintas posiciones y llegar a una conclusión juntos, que sería lo más ideal. Yendo a una colaboración que viene de parte de nuestra maestra de formación, Curinúa, Carolina, ella planteó esto. Cuando hay una situación desfavorable y hay dos partes que están en situaciones diferentes, una es la que no puede hacer nada al respecto y la otra es la que sí tiene la posición en la que sí puede hacer algo para lograr una igualdad de condiciones. Esa parte es la que tiene que hacerse responsable de llegar
a una solución, y esto, por ejemplo, es lo que venimos haciendo nosotros al presentar el conocimiento y presentar la oportunidad de pensar y reflexionar sobre las cosas, que, como decía Sara, una situación económica no puede quitarnos la capacidad de reflexionar y llegar a una claridad. Ya lo vemos en estos ejemplos que trajimos. Entonces, la parte que sí puede hacer algo es la que más tiene que meter mano en la situación, hacer algo hasta lo mínimo, como el comportamiento del día a día, el carácter de uno, llegar a esa claridad y compartirla con el resto desde un lugar obviamente humilde, y poder desarrollar esas ideas y compartirlas con personas que se sabe que quizás no puedan tomarse el tiempo de estudiar por la situación que se vive en su entorno día a día. Permiso, ahí te referís a que esa persona podría, digamos, mediante un trabajo interno, encontrarle, digamos, un poco, ver con claridad, digamos, y tratar de que las cosas, digamos, lo que hablamos la mayoría de las veces, ¿no? Que las cosas externas no nos terminen afectando, y en realidad mediante el trabajo interno, digamos, posicionarse desde otra forma, ¿sí? Y poder ayudar a esa persona en la que se encuentra en esa situación desfavorable. Sí, ahí está, a eso me refiero. Porque también está la situación en que cuando a uno le presentan un problema, como sería que alguien que esté en una situación desfavorable venga y nos la cuente. Si nosotros nos enfocamos en ese problema y nos quedamos pensando, qué mal como vivís, no vamos a solucionar nada. Sin embargo, si presentamos cosas positivas, si presentamos una forma de cambiar, una forma de ver la realidad de otra forma, aunque quede redundante, ahí estamos haciendo una colaboración que no tiene por qué ser una donación económica, no tiene por qué ser nada de ese estilo, sino ya el simple hecho de mostrar un lado positivo y mostrar las leyes de la vida, que digo así porque se nota y es claro que no salen de una cosa externa, sino que cada uno, como está vivo, puede acudir a ellas, como es el caso de Buda y Martin Luther King, que llegaron a la misma conclusión sin haberse conocido. Bien. Eso está claro, que cada uno puede ver, ayudar al otro a despertar ese conocimiento, esa lucidez. Bueno, permiso, tengo un aporte relacionado a esto, y es que tanto Buda como Martin Luther King evidentemente hicieron un profundo trabajo de reflexión y de contemplación hacia afuera y hacia adentro, y de reflexión, y evidentemente lo que se ve o lo que se sabe de ellos y lo que lograron a nivel de influencia en el mundo es el resultado del trabajo interno, de la investigación interna que hicieron. Y esa investigación que hicieron interna estaba basada en lo correcto, en la verdad. Entonces, recordando esto nosotros y compartiéndolo con los demás, estamos haciendo ya un aporte real. Y este es un punto que nosotros investigamos y estudiamos y sabemos que es así, y nuestra maestra también nos lo resaltó de compartir en esta oportunidad, de que el conocimiento que nosotros compartimos y el cual investigamos no es un conocimiento foráneo, no es un conocimiento externo que nosotros traigamos para compartir, sino más bien a nosotros nos corresponde la colaboración de enfocar en el conocimiento innato en todos los seres humanos. Entonces se puede entender que el conocimiento siempre estuvo y está en todos nosotros, más es necesario activarlo para que tenga un efecto sobre la vida y sobre las relaciones y sobre todo. Entonces, uno activando y enfocando en el conocimiento, enfocando en las soluciones, como decía Bruno, y no en el problema, uno está colaborando con la vida de uno y con la vida de todos los seres.
Bueno, un aporte para realizar a lo que se acaba de plantear es que para realmente colaborar con los demás, primero cada uno en su posición debe tomar la responsabilidad que le corresponde y si entiende un conocimiento, hacerlo vida en el cotidiano, como decía Bruno, actuar de esta manera y en base al conocimiento que tiene para que los demás puedan ver el ejemplo y tomar también partido, porque si uno dice algo pero no concuerda con su vida diaria, se convierte en el haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Uh-huh. Entonces se ve que hay una discordancia que no tiene resolución. Entonces si uno se posiciona y hace realidad estos conocimientos, puede realizar un cambio notorio en el entorno y mucho más, como estos ejemplos bien conocidos como Martin Luther King y Buda. Después otro aporte que vamos a citar también a alguien conocido, que es Einstein. Einstein plantea que un problema no puede ser solucionado desde el mismo estado de conciencia desde el que se creó. Entonces, partiendo de esto, sabemos que hay que ponerse por encima del problema. O sea, si uno queda enfocado en el problema, no puede ver la solución. Entonces está bien identificar el problema y lo que está complicando la situación, más después de eso tiene que surgir una propuesta y llevarla adelante, ¿no? Que sea la propuesta y seguido a eso el acto. Y siempre basar la actuación en lo que es correcto. El conocimiento, también podríamos decir, son los valores que son conocidos y siempre se han nombrado, ¿no? Como son la honestidad, como es el respeto, la integridad, la humildad y tantos otros que podríamos reconocer. Y como decía Sara, totalmente de acuerdo en que el desafío y la transformación se da cuando uno realmente empieza a aplicar en la propia vida, y ahí hay un trabajo de autoconocimiento y de autocorrección también, de poder identificar cuando uno obra desde un lugar que es nocivo para uno y para los demás y cambiar esa forma por una que sea positiva. Esto me trae mucho recuerdo a lo que es la venganza. Cómo la humanidad se ha manejado desde ese lugar por muchos años y que todos tenemos en claro que no resolvió nada para nadie, y cómo la venganza es algo que simplemente lo lastima a uno, por más que el otro haga lo que haga. Si uno tiene un sentimiento de venganza, el único afectado va a ser uno mismo. Y cómo no, desde ese lugar de querer resolver lo que en realidad estaría a cargo de la vida misma. Bueno, también relacionado con el primer podcast que surgió de la pregunta de qué era ser feliz, algo que no llegamos a compartir en esa ocasión, pero que ahora tenemos esta posibilidad de hacerlo, es que nosotros rescatamos también muchos conocimientos que a lo largo de la historia se han manifestado, como es en los distintos lugares, en las distintas culturas, y sabemos, nosotros manejamos un conocimiento de los discos, que básicamente los discos son las distintas energías y sus manifestaciones, ¿no? Como son los elementos, el fuego, el agua, el aire, la tierra, la madera, y cada uno de esos elementos tiene relación con un órgano interno nuestro y tiene relación en su orden con una emoción, y en desorden generan otro tipo de emoción. Y relacionado con el tema de la felicidad, el disco es el disco rojo y la emoción en orden es la alegría. Entonces podemos ver que si uno está en armonía con la vida y en armonía con uno mismo, la alegría es algo también innato, no es algo que venga desde afuera, no es algo que uno consiga en la relación con el afuera, sino más bien algo que surge desde adentro y que tiene relación con el corazón directamente. Entonces, bueno, esto también es un tema que puede dar a un estudio mucho más amplio. Está bueno dejarlo mencionado hoy. Bueno, respecto a la pregunta que se hizo,
podríamos armar una conclusión de cómo nos manejamos frente a personas o gente que está en estas situaciones. Ujú. Si alguien quiere Sí, aportar algo. está bueno. Bueno, básicamente es una buena posición, la posición de respeto con todos los seres, más allá de la circunstancia de vida que presenten o lo que aparentemente podamos ver en el afuera. Es bueno siempre tener una posición de respeto, y algo que observábamos hace unos días también con Bruno conversando, es que es importante desarrollar la capacidad de discernir, y que esto no es diferente a estar juzgando. O sea, cuando uno se deja llevar por las apariencias, por ejemplo, puede cometer muchos errores, como puede ser ver a alguien con una apariencia muy humilde y prejuzgar que puede ser alguien malo, por ejemplo, ¿no? Seguro. O ver a alguien de una apariencia muy prolija a nivel material y pensar que esa persona es buena. Entonces eso es importante, ¿no? Discernir que las apariencias no nos van a dar la certeza de con quién nos encontremos. Entonces, al uno posicionarse desde el respeto por todos los seres, uno se puede relacionar y dar el justo espacio para entablar el diálogo, para entablar una relación desde el respeto. Y seguramente desde ese lugar uno se va a encontrar con gente afín en cualquier estrato social o en cualquier situación. Al estar uno posicionado desde el respeto, genera también que del otro lado eso se perciba y haya una respuesta. Permiso, para volver al tema del disco rojo, del elemento fuego, que su orden es la alegría, como nombraste, Fran. En este caso también traemos de nuevo el hecho de que el ser o el estar, que también fue una respuesta al podcast anterior, la diferencia de ser y estar. Cuando uno está feliz, eso se va a terminar. Cuando uno es feliz, es duradero y lo puede sostener durante toda la vida. Entonces, esto es parte de la conclusión de que la alegría, sabiendo que está dentro de uno y que la tristeza no es propia de uno, enfocarse en el real ser. Cuando uno piensa quién soy, la alegría es parte de eso. Y ser consciente de eso va a llevar a que cuando se presenta un sentimiento de tristeza, enojo o lo que sea frente a una situación que está viviendo, podamos retraernos un poco y volver a pensar, ¿eso es parte de mí? Y ahí darnos cuenta, no, eso está en el exterior. Yo no tengo por qué responder a eso desde el mismo lugar. Entonces voy a responder desde lo que realmente me conforma, que es la alegría. Veo una situación que no es buena y saludo a la gente que allí está con buena onda. Voy y meto ánimo en esa situación. Que esa sería también una forma de hacer ver a los otros que no todo está perdido. Hay un punto en el que hay una frase que es de una banda que dice: ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. El corazón es el órgano del disco rojo de la alegría. En el corazón está la alegría. Entonces yo vengo a ofrecer mi alegría. Ese es un punto muy importante en el querer colaborar, que todo salga del corazón, científicamente hablando. Y bueno, y habíamos encontrado unas frases, había una que era de Buda y una de Martin Luther King. Sí. No sé si las compartimos. Sí, las tengo por acá. Está bueno. Sí, claro. Bueno, está la frase de Buda que es: el odio no cesa con el odio cesa con el amor. Yo veo que tiene mucha relación con la frase de Einstein, que un problema no solucionado, no es posible solucionarlo desde el mismo estado de conciencia en que se creó. Ahí se marca la diferencia. Y está directamente relacionado con lo que decía Sara, ¿no? Que se ve mucho el tema de la venganza, ¿no? Cuando surge una situación mala entre dos seres, bueno, la venganza o todos esos malos sentimientos nunca son una solución real. Generará más de lo mismo. Sí, es como un círculo que se retroalimenta de más odio, más venganza,
Sí. Y así va creciendo y es cosa de no terminarse nunca hasta que alguien se posicione en tener en cuenta esto y no eleve el estado de conciencia para hacer un cambio real en la situación. Así que lo fundamental acá es elevar el estado de conciencia sobre la situación y poder aplicar lo que realmente uno desea para sí mismo, aplicarlo en todos. Que sería, si hay odio, la solución es el amor, nunca va a ser el odio. Y eso lleva a un esfuerzo, por eso nosotros usamos mucho la palabra trabajo, de que vamos a trabajar sobre algo, lleva a un esfuerzo cambiar la posición cuando uno, sobre todo si uno es adulto o si uno ya lleva mucho tiempo enfrentándose a eso desde un punto, es realmente un trabajo y no viéndolo desde el lado de que sea negativo, sino es un trabajo que da frutos muy positivos, cambiar de posición y ver las cosas de otra forma. Sí, y también la palabra investigación que venimos usando, y tiene un porqué también, que es un poco eso, no quedar en la idea del trabajo, que está como muy cargada, las palabras también tienen su peso, y al usar la palabra investigación también nos elevamos por encima del problema. Claro. O sea, podemos salirnos un poco de la situación personal o del problema planteado, poder estudiar, investigar y encontrar soluciones para aplicar. Comparto la frase de Luther King, somos propensos a juzgar el éxito por el índice de nuestros salarios o el tamaño de nuestros automóviles, en lugar de por la calidad de nuestro servicio y la relación con la humanidad. Esto está totalmente y directamente ligado a lo que veníamos hablando, ¿no? Claro. Bueno, mismo la palabra humildad está muy cargada de todo esto, que siempre, por lo general, no todos, tienen el concepto de que una persona con poca pertenencia material, por así decirle, es humilde, y en realidad la palabra humildad o el hecho de ser humilde no tiene nada que ver con lo que uno posea materialmente o no. Es más una postura interna que no tiene nada que ver, y ya el hecho de prejuzgar, de que decir esta persona es humilde, esta no, por lo que tiene, ya uno mismo no está siendo humilde en ese solo acto. Una definición bastante acertada que hemos estudiado sobre la humildad es que la humildad es poder reconocer las propias virtudes y compartirlas, y poder reconocer las propias debilidades y trabajar en transformarlas. Eso es la humildad. Cuando uno puede autoobservarse y dar lo mejor de sí, y cuando se encuentra con algo que no está tan bueno, poder trabajar en transformarlo. Bueno, lo que hablabas vos, ¿no? La autoobservancia, digamos, es como, diríamos, la clave para, digamos, encontrarnos dentro de un contexto social desfavorable, poder, digamos, sobrellevar eso y poder ayudar a los demás. Eso es, creo que es como la clave de lo que empezamos hablando, ¿no? Posicionarse desde ese lado, autoobservar y ahí sacar alguna conclusión para poder transmitir, ¿sí? Transmitir cosas que en realidad puedan ayudar a los demás y dar alguna solución al conflicto, ¿no? Sí, relacionado a eso un aporte también, que la autoobservancia, nosotros cuando hablamos de autoobservancia no es quedarse mirando la personalidad de uno. Parte de la autoobservancia sí es poder reconocer la personalidad, que es lo que se expresa hacia afuera, o la forma que tenemos de expresarnos, más la autoobservancia es el trabajo, la investigación, de conocerse a uno mismo en lo que uno realmente es. Y en ese punto la naturaleza, los elementos, son un punto también de investigación para reconocer, volver a conocer lo que uno es. Que por circunstancias de vida y por toda la historia, ¿no? Cómo se han dado las cosas, todo ha ido alejando al ser humano de su naturaleza. Y este es tiempo de volver a reconocernos y de volver a compartirnos realmente tal cual somos. Y ese es un punto vital de aporte para todos los seres, en cualquier situación que se encuentren. Una reflexión que hice que quiero traer
en relación a la frase de Buda, que el odio no cesa con odio, el odio cesa con el amor, porque es una dificultad que se puede tener al pensar esto. ¿Cómo voy a amar a las personas que ejercen la violencia o que veo siempre que no tienen un punto favorable hacia los demás o hacia ellos mismos, porque también pasa? Bueno, ahí estuve pensando y claramente uno no va a amar esas acciones, pero sí uno va a desearle, va a intencionar a la vida de esa persona que pueda trascender y que pueda darse cuenta realmente y lograr esa alegría interna para dejar de tener esas actitudes que son violentas o que perjudican a una familia o a toda una sociedad, porque al fin y al cabo es un tema en todo el planeta. En este sentido lo traigo para también poder observar eso, que poder ver el punto rescatable en cada persona, en cada ser que se presenta y uno diría, no me cae bien. Pero ¿por qué le cerraríamos la posibilidad de que por lo menos en nuestro pensamiento tenga una buena vida y que pueda resolver todo lo que tiene que resolver? Sí, es un tema muy delicado porque hay niveles de gravedad de los asuntos también respecto a esto. Por ejemplo, traer el caso de una persona que es violadora, por ejemplo, ¿cómo podríamos desearle algo positivo, no? Es complicado y muchos estarán de acuerdo con esto. Uh-huh. Pero lo principal sería no enviarle tampoco nada negativo en el pensamiento, porque de alguna forma eso también vuelve y es como lo que hablábamos de la venganza, que no va a resolver nada. Sí. Entonces es un tema a investigar profundamente de cómo trascender estas emociones que nos perjudican a todos en un punto. Sí, y también no llevarlo a la persona en sí, sino llevarlo a la situación. ¿Por qué hay gente que termina haciendo eso? Claramente porque hay un desorden anterior. Llevarlo a la situación general y no a una persona que podría uno conocer y saber que hace eso. Uh-huh. Claramente no te van a dar ganas de... Pero sí el punto de reconocer que es una situación que se vive en todo el planeta y que eso tiene que resolverse, y como vos decís, la venganza no sería el punto de resolución, sino que se pueda trascender. Bueno, es un tema muy delicado y real también, ¿no? Es un tema que hay que estudiar profundamente, y una verdad es que la vida está regida por leyes que son ineludibles por todos nosotros. O sea, todos nosotros estamos regidos por leyes que son ineludibles, que no podemos eludir, que no podemos, de las que no podemos zafar, como se dice corrientemente. Entonces, partiendo de ahí, uno sabe que si uno comete un acto egoísta, uno está sembrando una semilla y está generando una causa y va a tener una consecuencia. Eso es inevitable. Entonces, partiendo de esta verdad, sabemos que quien hace un mal cosechará sufrimiento. Eso es inevitable. Entonces, en una situación así, obviamente nosotros en este espacio estamos buscando el diálogo, la investigación, la profundización, y ante situaciones así uno tiene que acudir primero, obviamente, a esto. Si uno tiene este conocimiento y tiene en cuenta las leyes que rigen la vida, uno sabe que naturalmente cada cosa va a ser ajusticiado, todo en la vida, o sea, lo bueno y lo malo. Entonces, partiendo de ahí, una acción violenta hacia eso generaría más sufrimiento en uno y en los demás. Evidentemente hay que acudir siempre a la ley, y en ese punto la ley planteada dentro de la sociedad
da a profundizar mucho, ¿no? Pero es parte de la ley. Esas situaciones de extrema violencia no deben ser pasadas por alto de ninguna manera. Y obviamente cada quien en la situación en la que se encuentre responderá al grado de conciencia que cada uno tenga, y siempre hay que responder desde lo recto, desde lo correcto. Entonces obviamente si uno se encuentra con una situación así no puede pasarla por alto. Más no vamos a asumir nosotros una respuesta violenta a eso. O sea, hay una ley, hay una forma de manejarse, ¿no? Obviamente si uno tiene que denunciar hay que hacerlo, si uno tiene que hablar hay que hacerlo. No es correcto quedarse en silencio cuando hay una situación de extrema violencia y uno es testigo de eso. Y es bueno saber esto, que más allá de que, por ejemplo, un violador o alguien que genere sufrimiento vaya a la cárcel o no, esa persona tarde o temprano tendrá que pagar por el propio sufrimiento que se genera a sí mismo y a los demás. Eso no es algo que quede en las manos de un ser humano. Digo que traído el caso está bueno dejarlo en claro. Sí. Y también hablando de eso, que la respuesta no puede ser violenta. Por ejemplo, Martin Luther King, trayéndolo de nuevo, él habló, no se quedó callado. Él fue y dio un discurso y reunió a 250.000 personas para dar un discurso y todos lo escucharon. De eso dio una respuesta y claramente no se paró a gritar malas intenciones hacia nadie, si él lo que proponía era el camino del amor, al igual que Buda y al igual que muchos otros que se han levantado y han agarrado la posta de llevar el conocimiento también. Ese punto en el que no, claramente nadie se puede quedar callado, pero la forma de expresar y la forma de tratar esas situaciones, yendo a la esencia de la situación, es encontrar la correcta forma de uno expresarse para no generar más de lo mismo y poder detectar muy bien eso, que está generando uno cuando dice lo que dice o hace lo que hace. Bueno, ahora me recordaba una frase que la voy a compartir porque viene muy al caso, que dice así: nos corresponde la acción, que sea correcta, nunca el resultado de la misma. Eso quiere decir que nosotros tenemos que enfocarnos siempre en la acción correcta, interna y externa. Después lo que pase con eso, bueno, de eso ya se encarga la vida. Pero a nosotros nos corresponde siempre la acción que sea correcta. Si uno se enfoca así, eso siempre va a ser positivo para la vida y todas las relaciones. Llevándolo a un ejemplo mucho más simple, uno ve la contaminación del planeta y sabe que no todo el mundo se va a poner a reciclar o a hacer huertas o a plantar un árbol. Pero uno lo hace y uno puede estar tranquilo de que hizo algo correcto. Para llevarlo a una situación más, no sé, más común. Más cotidiana. Más que se habla más, porque no hay tanto tabú de hablar de eso. La contaminación es clara y uno puede hacerlo sin esperar que los demás lo hagan, porque de seguro se frustraría al ver que no hay mucha respuesta, pero uno lo puede hacer y lo hace y puede estar en paz con eso. Sí, y también nos lleva a hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo correcto? Porque alguien podría decir, bueno, buenísimo, hay que hacer lo correcto, pero ¿qué es lo correcto? Bueno, lo correcto es lo que está en armonía con la vida, lo que genera más armonía. Siempre eso es correcto. Si hay algo que genere desarmonía, seguramente no es correcto. Y también que cualquiera sea la circunstancia por la que esté pasando un ser, o los actos que haya realizado, todos tenemos la posibilidad de tomar conciencia y de transformarnos. Eso es una verdad, en la circunstancia que nos hayamos creado. Quiero hacerte una pregunta, Martín. Sí. Si habiendo traído este tema y en base a lo que se desarrolló hasta ahora, encontrás una respuesta o una claridad al respecto. Buena pregunta. La verdad que sí, bastante, digamos, me ha quedado como bastante claro, digamos, y bueno, sé que la forma de transmitir eso empieza por uno mismo y llevarlo a la acción, hay que hacerlo y bueno, creo que mediante la formación en la que estoy, mediante el conocimiento que estoy adquiriendo,
me permite tener como un poco más de claridad con respecto a estos problemas, ¿no? Entonces me da como una tranquilidad, ¿no? Me da una tranquilidad y bueno, lo que me encantaría es que todo esto sea mucho más amplio y podamos compartirlo todos y bueno, y que se amplíe todo esto y bueno, la verdad que me he sentido bien conforme. Gracias. Bien. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí, ya estamos para cerrar. Yo quería compartir antes de cerrar que hoy estamos grabando el podcast en el campo del Origen. Es un campo ubicado en Costa Azul. Así que bueno, para que sepan que todos los pájaros y animales y seres que escucharon en el audio son parte acá de este podcast también. Y agradecer a todos los que nos estén escuchando, volver a invitarlos a todos. Les vamos a pedir que se suscriban al canal para que les puedan llegar las notificaciones de los podcasts que vamos a estar haciendo una vez por semana. Y que dejen todos los mensajes que quieran, que estamos interesados en encontrarnos con todos ustedes. Y también una reflexión de este podcast es que seguramente muchos, si no todos los que nos están escuchando, estén resonando con verdades que están en su interior y que estamos para compartir e investigar juntos. Antes de cerrar, quería traer un planteo para que todos los que están escuchando puedan hacer un ejercicio en base a lo que se habló. El ejercicio de, como ya se nombró, posicionarse desde otro lugar hasta en lo más mínimo de cómo se levanta uno y saluda al resto. Hasta en lo más mínimo. Empezar a posicionarnos en ese lugar de la alegría real, interna, que no tiene que depender de si está lloviendo o si hay sol, o de si el otro tiene mala o buena cara. Dar ese impulso alegre que nos va a llevar a todos a una mejor estancia, estemos donde estemos, tengamos lo que tengamos y trabajemos en lo que trabajemos. Esto es un ejercicio para que el que quiera comience a hacer, y también nos pueden compartir, ya está dado el teléfono de contacto, también pueden compartir su experiencia y cómo ustedes ven la realidad y cómo ven que la pueden cambiar también. Sabemos que mucha gente que esté escuchando esto seguro que tiene muchos aportes para hacer, así que estamos abiertos a recibirlos y en el caso de que quieran también compartirlos, esto está totalmente abierto para el que quiera venir. Otro ejercicio muy bueno que me acordé ahora es que cada un comentario negativo que se nos escape debemos contrarrestarlo con 5 positivos más, por ejemplo. Y ese es un buen ejercicio para realizar. Bueno, estoy muy contento con todo lo que se habló hoy. Despertó la alegría interna. Así que agradecerles a todos y dejar abierto también para el siguiente cualquier pregunta que se presente. Muchas gracias a Fran, Martín y Sara. De mi parte también agradecer la oportunidad de poder estar aquí hoy y ser parte de esta expansión de conocimiento que puede tener una resolución. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Nos Hasta escuchamos pronto. nos vemos.